nosotros mirábamos acerca de... ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? A ver si recuerdan. Ángulos. Ángulos, ¿verdad? Y estábamos viendo cómo usar el transportador en ángulos, ¿sí o no? Ok, para medir ángulos nosotros siempre vamos a necesitar lo que es el transportador. Espero hoy tengan transportador, compás y regla, ¿verdad? Porque eso lo van a necesitar. Vamos a hacer unas pequeñas construcciones. Pero quiero que observen la imagen que les estoy mostrando. ¿Ok? A ver, ¿qué son ángulos complementarios? ¿Qué son ángulos complementarios? Bien. Ok, de esa figura que nosotros tenemos ahí, quiero que ustedes me nombren un ángulo recto. Ok, vamos a nombrar un ángulo recto. Vean, siempre que ustedes en cualquier libro, en cualquier cuaderno, que ustedes vean esta figura de este cuadrito acá, eso significa un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90, muy bien. El ángulo recto mide 90. Entonces, si yo les pido a ustedes que me nombren un ángulo de 90 grados, ¿cuál ángulo nombrarían ustedes? Recto. Un ángulo recto, pero viendo la figura, ¿cuál sería un ángulo recto? ¿Ok? Entonces, para eso nosotros tenemos que nombrar de la siguiente manera. Como es este ángulo, ¿verdad? El que mide 90. Entonces vamos a decir el ángulo HFE. ¿Ok? Entonces, miren que yo voy a hacer esta haciendo como la forma de un ángulo. Le vamos a decir el ángulo HFE. ¿Ok? Entonces, vean que siempre que nosotros nombremos un ángulo, ya les digo, siempre el vértice de mi ángulo va a ir en medio. ¿Ok? La letra va a ir en medio de mi vértice. Entonces, vean, yo observo mi ángulo, viene acá, ¿ves? Aquí, acá. Entonces, mi vértice es F. Por lo tanto, yo nombro el ángulo HFE. ¿Ok? Bien, ahora les pido que me nombren ustedes un ángulo obtuso. ¿Ok? ¿Cuánto mide el ángulo obtuso? Mide más de 90 y menos que 180. Ahí como ven ustedes, ¿cuál es el ángulo que ustedes pueden observar que es obtuso? F y G. ¿Cómo? F y G. F y G, pero debe de tener 3 letras. Ajá. G, F, G y F. D. Entonces, vean que su vértice, este es el vértice, F es el vértice, ¿ok? F va a ser el vértice de todos estos ángulos que están acá. Entonces vamos a decir G, F, E, o pueden decir E, F, G, ¿ok? Pero F siempre va a quedar en medio, ¿ok? En este caso yo voy a nombrar G, F, E, ¿ok? Ese es un ángulo obtuso. ¿Me van entendiendo ahí? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Ok, entonces nombremos dos ángulos que sean rectos, dos. Entonces ya tenemos uno, ¿verdad? Que era HFE. Y nombremos otro que esté en la figura. HFD. Ajá. Vean. HFD. ¿Ok? También es recto. HFD.
Y nombremos ahí ángulos complementarios. Ajá. Ángulos complementarios. Recordemos que dos ángulos son complementarios cuando la suma de ellos me da 90 grados, ¿verdad? Entonces, nosotros ya sabemos que HFD es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, la suma de estos dos que tengo acá me da 90. Por lo tanto, esos dos ángulos son complementarios. ¿Ok? Entonces, vamos a decir complementarios. Ok. Vamos a decir que complementarios son estos dos ángulos. HFG HFG y HF. GFD. El ángulo GFD. ¿Ok? Esos son dos ángulos complementarios porque yo sé que al sumar estos dos ángulos me van a dar 90 grados. Ahora, nómbrenme ustedes dos ángulos suplementarios. Que la suma de esos dos ángulos me va a dar a 180. Ajá. Vean, tenemos este. Yo sé que si yo sumo todo esto, ¿ves? Me va a dar a 180, pero el suplementario es que yo tengo que sumar dos ángulos. Entonces yo sé que si yo sumo GFE más GFD, eso me va a dar a 180, ¿sí o no? Ajá. ¿Están entendiendo esto de suplementarios y complementarios? Complementarios es que la suma de dos ángulos me va a dar a 90 grados. Y suplementario que la suma de dos ángulos me va a dar a 180. Entonces vamos a decir que suplementario va a ser GFE, GFE y el ángulo GFD. GFD. Yo sé que si yo sumo estos dos ángulos, esa medida me va a dar 180. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Veamos ahora. Si a ustedes yo les doy que tengo un ángulo de 30 y les pido a ustedes el complemento y el suplemento. Ok. ¿Cuál sería el complemento de 30? 60. 60. ¿Todos entendieron por qué 60? Porque el complemento es... Que son ángulos complementarios que tienen que ser una suma para que den 90 grados. Exacto. ¿Ok? Entonces, los ángulos complementarios es sumar dos ángulos y me va a dar 90. Y suplementarios que me va a dar 180. Entonces, el complemento, voy a poner acá complemento y aquí suplemento. El complemento de 30 es 60, porque si yo sumo 30 más 60 son 90. ¿Y el suplemento cuánto sería? $120. Me tiene que dar a 180. Ajá, Rosinda. 150. Sí, 150. ¿Ok? Ese es el suplemento. Entonces, el suplemento es que si yo sumo 30 más 150 me va a dar a 180. El complemento es que me tienen que dar la suma de esos dos ángulos 90. El suplemento es que la suma de dos ángulos me tiene que dar 150.
Hacemos otro. Y yo les doy 45. ¿Ok? ¿Cuál es el complemento de 45? 45. 45. ¿Y el suplemento? Ajá. 135. Sí, ¿verdad? 135 más 45. Ok, ¿tienen alguna pregunta con esto? Vean que ustedes van a hacer tarea, ¿verdad? Y les voy a dar ahorita la tarea de esta parte, ¿verdad? Ahí hay unos ejemplos. La página 151. Ok. Van a hacer el 1, el 2, página 151. Van a hacer el 1, el 2, el 3, el 4 y el 7. ¿Ok? Es sobre lo que estamos viendo, sobre esa parte que les expliqué. Página 151, ejercicio 1, 2, 3, 4 y 7. El 7 es de esto, ¿verdad? Complemento, suplemento. Bien, jóvenes. Entonces, ahorita vamos a ocupar lo que es el no, aquí se lo voy a mostrar de un solo. Miren que cada ángulo tiene algo que se le llama bisectriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz es una línea que me divide a mí un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Ok? Supongamos que este ángulo que yo tengo mide 40 grados. ¿Ok? 40 grados. Eso se supone, ya que si lo tengo medido con el transportador, ¿verdad? Supongo que son 90. ¿Cómo yo puedo sacar la bisectriz? ¿Ok? De ese ángulo. Coloco mi transportador. ¿Ok? Coloco mi transportador y mido la mitad de ese ángulo. ¿Cuál sería la mitad de 40? 20. 20, muy bien. Entonces, bueno, lo voy a poner acá. 40 grados. Entonces, mido la mitad, utilizo mi transportador y supongamos que acá sea la mitad. Entonces, yo trazo una línea. Ok. Vamos a hacerlo ahí que parezca más la mitad. Ok. Entonces, vean que a esta línea que me divide el ángulo en dos ángulos iguales, se le llama bisectriz. ¿Cómo se le llama a la línea que me divide a un ángulo en dos ángulos iguales? Bisectriz. Bisectriz. Ok, eso es fácil de hacer. Vamos a ver. Miren que también aquí en estos ángulos, aquí nosotros vamos a necesitar lo que es calcular lo que son las variables. Es decir, que si yo tengo un ángulo, ok, 2x menos 3 y x. Y les pido a ustedes que me encuentren el valor de x. ¿Ok? Vamos a encontrar el valor de x para saber cuánto mide cada ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde está lo bueno. Porque lo bueno, porque tenemos que saber cuánto mide todo este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? 90. 90.
Entonces yo sé que si yo sumo esto más esto, ¿cuánto me tiene que dar? 90. 90. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Por eso era necesario que conociéramos esto de complemento, suplemento. Entonces vamos a decir 2x menos 30 más x me va a dar a 90 grados. ¿Ok? Eso es por definición, porque la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90. Entonces, 2x menos 30 más x me da 90. Luego lo único que vamos a hacer es despejar para x. Vean que acá este está sumando, este está sumando. Entonces ambos tienen a x. Voy a decir 2 más 1 son 3. Voy a tener 3x. Ese 30 que está restando va a pasar Sumar. a sumar. ¿Y cuánto es 90 más 30? 120. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Y cuánto es 120 entre 3? 120 entre 3. Ajá. 40. 40. Ok, entonces yo ya encontré lo que es el valor de x. Entonces, vean que x vale 40, ¿verdad? Por lo tanto, este ángulo a mí me vale 40. Ok, por lógica, ¿cuánto tiene que valer todo esto? 50. 50. ¿Ok? ¿Y cuánto es 50 más 40? Son 90. Incluso que lo vamos a hacer acá para que vean. Sustituimos a x vale 40. Esto me da 80 y 80 menos 30, eso me va a dar 50. Entonces, vean qué sucede acá. Ustedes tienen que saber, ¿ok? Esto, primero ver el ángulo. Ah, esto vale 90. Entonces, yo sé que la suma de esos dos me tiene que dar a 90. Después, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Voy a despejar para x. Recuerden que si las dos x están sumando, se suman y conservan el signo. En este caso, 2 más 1 son 3x. Este 30 que estaba restando, yo lo pasé a sumar. 90 más 30, 120. Este 3 que está multiplicando, lo paso a dividir. 120 entre 3 me da 40. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok, continuemos entonces. Van a poder volver a ver el video, tranquilo. Entonces, vean que yo les voy a dar otro ángulo. Ok, les voy a dar otra figura. Vamos a decir 2x, 7x, O, B, A y C. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería aquí? Profe, hay 2C. ¿Ah? Hay 2C. No, perdón. Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo haríamos en este caso? Esos dos ángulos, ¿cuánto me van a sumar? A ver. 180. 180. Porque vean, yo sé que la suma de estos dos ángulos me va a dar a 180. Entonces voy a sumar 7x más 2x es igual a 180. ¿Cuánto es 7 más 2? Porque ambos tienen x. 9. 9, ¿verdad? 9x es igual a 180.
Este 9 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. ¿Cuánto es 180 entre 9? Ajá. ¿Cuánto es 180 entre 9? 20. 20. Ok, muy bien. Entonces, para saber cuánto mide este ángulo, vamos a decir 2 por 20. Esto es 40. Y 7 por 20, ¿cuánto es? 140. Bien. Sencillo, ¿ok? Esto solamente. Si a ustedes aquí, vaya, si yo les doy una figura. Si yo a ustedes les doy una figura. Y aquí supongamos que acá les doy 2x, acá 3x más 2, aquí les doy 7x. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan el valor de x, ustedes tendrían que sumar estas tres figuras, esas tres ángulos, 3 acá más 3x más 2. Eso es igual a 180, porque yo sé que todo este ángulo me mide 180. Listo, pues. Entonces, váyanse a la página 156 de su libro. Página 156. Y van a hacer el ejercicio A, B y C. A, B y C. Página 156, A, B y C. A, B y C. Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña construcción para ya ir terminando, ¿verdad? Y eso se le llama una construcción de rectas perpendiculares. ¿Qué es una recta perpendicular? Es una recta que me va a cortar a mí un segmento, ¿ok? Me lo va a cortar y me va a formar lo que son ángulos rectos. Es decir, vean que acá yo tengo un segmento, ¿ok? Ese segmento mide 6 centímetros. Bien, entonces, le vamos a dar el nombre de A, B, ¿ok? A, B. Entonces, para nosotros poder hacer una recta perpendicular, vamos a tomar nuestro compás, ¿ok? Lo vamos a poner en el extremo A primero. ¿Ok? Acá lo tengo en A. Y me tiene que pasar un poquito, ¿ok? Más o menos a la mitad de lo que es la mitad de mi segmento, ¿verdad? Es decir, lo tengo acá y voy a trazar lo que es una semicircunferencia. ¿Ok? Ahí tracé mi semicircunferencia. Ahora, no pierdo la medida de este y ahora lo voy a colocar en B. Acá. Y miren, lo mismo hago, ¿ves? ¿Ok? Entonces, observen que acá yo tengo dos puntos, ¿ves? Puntos que me van a intersectar. ¿Okay? Y en esos dos puntos yo voy a dibujar lo que es mi recta. ¿Ok? Entonces, vean, voy a dibujar mi recta. Ya se las muestro, solamente la dibujo. ¿Ok? Entonces, vean ahí. Entonces,
¿Qué observan? Esta es la recta perpendicular a esta recta. Una recta perpendicular a otra recta me va a cortar a mi recta y vean que se van a formar siempre 4 ángulos rectos. ¿Ok? Cuando dos rectas son perpendiculares son aquellas rectas que se intersectan. ¿Ok? ¿Y qué son dos rectas paralelas? ¿Ok? Son dos rectas que van así. ¿Ok? Dos rectas que por muy prolongadas que sean, nunca se van a intersectar. ¿Tienen alguna pregunta de cómo hacer una recta perpendicular? Ajá. Nada. Ok. Entonces, vean que esto es cuando nosotros no tenemos un punto, pero ¿cómo yo puedo dibujar una recta perpendicular dada un punto? Voy a volver a dibujar un segmento. Espérenme. Dibujo un segmento. Ya tengo poquito tiempo. Okay. Ok. Entonces, vean que yo tengo un punto, supongamos que este es mi punto. ¿Ok? Un punto P le vamos a dar. Si yo quiero trazar lo que es una recta perpendicular a esta, ¿cómo le haría? A ver, ¿tienen alguna idea? ¿Tienen alguna idea de cómo nosotros haríamos eso? Nada. Ok. Entonces, vean que nosotros vamos a hacer algo. Vamos a trazar lo que es de mi punto. Vamos a abrir nuestro compás. Ok. Vamos a abrir nuestro compás. Miren. Vamos a hacer estos arcos. ¿Ves? Estos arcos y vamos a hacer otro arco acá. ¿Ok? De esos dos arcos que nosotros vamos a tener, vamos a tomar nuevamente nuestro compás. ¿Ok? Y vamos a dibujar otro arco por acá. Luego volvemos a tomar el compás ahora con este, ¿verdad? Y así mismo dibujamos. ¿Qué sucede acá? Hay algo que se intersecta. Y esa va a ser nuestra recta perpendicular. ¿Vean? El punto P que me dieron con la que yo estoy intersectando. Como les digo, ustedes van a poder volver a ver este video. Nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen preguntas, alguna duda, alguna consulta. A ustedes también les va a quedar de tarea. Vean cuántas tareas están quedando. En la página 160 solo van a hacer el 2, que es dibujar una recta perpendicular dado un segmento y otra recta perpendicular cuando les dan un punto. Ajá. La tarea no es para hoy, tranquilo. Ajá, otra pregunta. Página 160 van a hacer el número 2. El ejercicio. El ejercicio número 2. Que es de estas rectas. Ok, van a dibujar rectas perpendiculares. Y miren que hasta ahí vamos a terminar con lo que es geometría. Ok, vuelvo y repito las tareas.
En la página 51, perdón, van a realizar el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 7. ¿Ok? En la página 156 van a hacer el inciso A, el B y el C. ¿Ok? A, B y C. Y en la página 160 van a hacer solamente el ejercicio 2, que trae la construcción, así como esta, y trae la construcción dado un punto fuera de la recta. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Alguna consulta? Vean que voy a pasar lista y así mismo voy a ir nombrando porque varios de ustedes me deben tareas. Profe, Ajá. tenemos la página 160 y ¿cuál es la otra? Caleb. 150, 156 y 160. 151, que es el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 7, 151. 156, el inciso A, B y C. Y la página 160, que es el ejercicio 2. Vean que van a tener tiempo para enviarme esta tarea hasta mañana por la noche. ¿Ok? Mañana por la noche me la pueden mandar ustedes. Bien, voy a pasar lista. Alicia, me Hola. debe todas las tareas. Yo sé, profe, que es la cámara de mi mamá. Ve, mi cámara no sirve, entonces tengo que esperar a que venga mi mamá. Ok, pero no ha llegado su mamá todas estas 2 semanas. Es Sí, que se las me olvidó recuerde. decirle. Bueno. Astrid, Presente. la semana pasada me debe. Pilas, Bessie, vamos al día. Camila, Presente. la tarea de la semana pasada. Carla, Presente. Daniela, no está Daniela. Génesis, nada. Kimberly, nada. Miss. Nat, hola. Disculpe, la tarea pasada es sobre los ángulos, ¿verdad? Sí, Esta sí se la envié, profe. listo, ahorita reviso entonces. Ok. Listo, Y si no, pues ahorita se la envío. dele. Vamos, Natalie. Presente. Estamos bien, Rosina, bien, Jessica. Ahí está Jessica. Listo, estamos bien. Caleb, Presente. solo envíeme los ángulos que faltan. Carlos por ahí estaba, me debe las tareas. Cristian, Derek, Presente. Derek, me debe las tareas. Yo. Sí, Diego, nada. Fernando, no está Fernando. Pedro, ahí está. Presente. Listo, pues chicos, entonces recuerden, mañana por la noche me pueden mandar las tareas. Cualquier duda, cualquier consulta la hacen saber, por favor. ¿Ok? Entonces, nos vemos, cuídense, que tengan lindo día, bendiciones. Igual. A todos. Adiós. Vemos.